Bienvenidos todos, buenas noches. Vamos a comenzar con la etapa 1, que es la etapa de la presentación, de acuerdo a este sorteo. Los candidatos tendrán hasta 2 minutos y vamos a iniciar con el candidato de la número 1, que es el candidato Abraham Quirós Palacios, de Movimiento de Regeneración Nacional. Le escuchamos, candidato. Buenas noches, soy Abraham Quirós Palacios, candidato por Morena en este proceso electoral. Yo soy un trabajador universitario con la categoría de profesor investigador con el nivel de doctorado. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También soy miembro del Padrón de Investigadores de la propia UAP. He publicado 9 libros, he publicado también 43 artículos de corte internacional y he dedicado 43 años a esta actividad académica. Políticamente, yo nací a la vida en un movimiento estudiantil, el de 1968. Movimiento que marcó una impronta en mí, que desde entonces he tenido el privilegio de participar en todos los movimientos sociales que se han sucedido para llevar la democracia, para luchar por la democracia en los distintos sectores de nuestra sociedad. Fui cofundador del PRD en su momento, como fui cofundador también de Morena en su momento, y por un procedimiento democrático que tiene mi partido, resulté electo para ocupar el cargo de candidato. Estoy disputando esta candidatura, esta gubernatura, con la idea de representar la esperanza para decenas de miles, cientos de miles de ciudadanos que están con el mismo objetivo de alcanzar un cambio verdadero, como lo pregona mi partido. Por eso invito a todos los ciudadanos a que analicen mi programa y decidan otorgarles el apoyo con su voto. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora a escuchar a quien ocupa la posición número 2 esta noche, y me refiero a la candidata ciudadana Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante, candidata. Hace 40 años llegué a Puebla enamorada de un poblano, un hombre excelente que fue mi amigo, mi compañero y el padre de mis hijos. Así es como empecé a amar a Puebla. Aquí formamos nuestra familia y aquí dimos batalla. 15 años en una organización cívica y 26 años en un instituto político. Un instituto que buscaba el bien común, que defendía la dignidad de la persona humana, que buscaba el interés general por encima de los intereses particulares o de grupo. Ahí permanecí hasta que dirigentes y gobernantes convirtieron ese partido en una franquicia al servicio de intereses mezquinos. Sin embargo, a los principios y a los valores no se puede renunciar, y por eso he decidido seguir participando, porque la democratización del país y la dignificación de la vida pública siguen siendo un imperativo en Puebla y en México, y porque sé que los partidos han dejado de ser para los ciudadanos una vía segura para solucionar los problemas de la gente. Sí, soy candidata independiente, a pesar de todas las trabas, después de ganar 12 juicios de protección de derechos en contra del tirano y de su terquedad de impedir a toda costa nuestra participación. Por eso, a mí me queda muy claro que esta candidatura es de ustedes, que son los votantes quienes definirán el rumbo del movimiento independiente. A mí me toca hoy enarbolar esa bandera, pero la fuerza que hará triunfar este proyecto está en ti, está en la gente. Muchas gracias, candidata, por su participación. Vamos ahora a escuchar a quien ocupa la tercera posición esta noche, y me refiero a la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Ella es de la coalición PRI Verde y es en candidatura común con el partido Encuentro Social. Adelante, candidata.
Hola, muy buenas noches, soy Blanca Alcalá y celebro que por primera vez 3 mujeres nos atrevamos a enfrentar el poder de Casa Puebla. Por supuesto, Puebla va a tener su primera gobernadora. Celebro también que por primera vez el candidato del PAN nos dé la cara y nos pueda decir por qué le tienen tanto miedo a los poblanos, por qué le tienen tanto miedo a mí, por qué han hecho de esta campaña una campaña de terror, una campaña de abuso del poder, una elección de Estado. ¿Qué le temen? ¿Que los poblanos descubran cuál es la inseguridad? ¿Que vean el abandono en el que se encuentran muchas de las familias? Pero, ¿qué creen? Ellos ya lo saben, lo viven todos los días. Desde que inició la campaña, decidí hacerlo como solíamos hacerlo todos los poblanos, recorriendo municipio por municipio, deseando encontrarme la casa en orden y que las familias estuvieran en tranquilidad. Desafortunadamente, encontré que ellas están abandonadas, se encuentran lastimadas, se encuentran perseguidas, pero esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque ustedes y yo lo vamos a hacer posible. Están lastimadas porque hoy pagan un servicio de agua potable que es más caro, es más escaso, es irregular, resultado de una concesión que es tramposa y que es ilegal. Lo mismo sucede con Ruta. Pagan más, tienen que caminar mucho más y es más difícil regresar a sus hogares. Y de la inseguridad ni hablar. La verdad es que es muy lamentable que mucho del dinero que se ha utilizado sea para espiar a los adversarios políticos o a los empresarios. Ojalá que eso nos sirviera para cuidar a los poblanos. Hoy el secuestro incrementado, lo mismo la inseguridad, definitivamente juntos vamos a hacer que esto no vuelva a pasar. Vamos a cambiar y vamos a hacerlo pensando en todos. Muy bien, gracias, candidata. Es momento de escuchar esta noche a quien ocupa la 4ª posición y es Roxana Luna Porquillo del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, candidata. Soy Roxana Luna Porquillo, originaria de San Pedro Cholula. Mi padre fue Eulogio Luna Montiel, abogado. Mi madre Margarita Porquillo Tecangüey, fundadora del Círculo Infantil de la UAP. Me enseñaron el valor de la justicia, el respeto hacia los demás y lo más importante, a ser una mujer muy solidaria. Aprendí a luchar por lo que creo. No le tengo miedo a nadie. Con cargo público, sin él, he sido la voz de los poblanos y de esto puede dar cuenta la gente. De estos 4 aspirantes que pretenden gobernar, fui la única que enfrentó el autoritarismo de este gobernador. Ustedes fueron cómplices ante tantas injusticias, solaparon las acciones contra el gobierno, contra las juntas auxiliares, contra los mototaxistas, toleraron la ley Bala, la ley de expropiación, los negocios de la privatización del agua, del alumbrado público, del Metrobús, de las fotomultas y la enorme deuda de Puebla. El resultado, los presos políticos. Solo mi voz acompañó a todos los agraviados. Eso me da autoridad moral. Recuerden, compañeros, los busqué, les pedí que paráramos este agravio que se estaba cometiendo contra los poblanos y ustedes callaron. Ante la censura, les recuerdo que la democracia es el fundamento de toda la crítica. Señores del Instituto Electoral, dejen de proteger al candidato oficial y demos paso a que los poblanos sean los que decidan. Quiero ser gobernadora para encabezar un proyecto de libertad, justicia, igualdad, que pueda cambiar la vida de los poblanos, que cambie y mejore la nueva forma de vivir en el estado de Puebla. Nunca más un gobierno autoritario, nunca más un gobierno corrupto. Muy bien, gracias, candidata, por su participación. Vamos a cerrar este bloque con el candidato que ocupa la posición número 5, y me refiero al candidato José Antonio Gali Fayad. Él es de la coalición Sigamos Adelante, que compone al Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración. Buenas noches, candidato, adelante. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, amigas, amigos que nos ven poblanos allá en Estados Unidos. Vicky, buenas noches, candidatas, candidato. Yo soy Tony Gali, orgullosamente poblano. Nací y crecí en Puebla, aquí está mi familia, mis padres, mis hijos, mi orgullo está aquí en esta gran ciudad. ¿De qué se trata esta elección? Yo quisiera decirles el día de hoy. Se trata de no regresar al pasado, un pasado que nos lastimó, un pasado que nos avergonzó, un pasado que nos ofendió. Se trata de seguir adelante, de seguir avanzando, de seguir viendo hacia el frente en este orgullo de ser poblano. He visitado las 7 regiones, he caminado, he escuchado cada palabra, cada voz, a cada hora, a cada minuto, cada día de los poblanos. Empecé esta campaña en Azumiatla,
Ahí inicié la campaña como presidente municipal, cumpliendo mis 18 compromisos. Decidí hacer lo mismo, iniciar nuevamente en Azumiatla para ver esa gran diferencia. De ahí, inmediatamente me trasladé a Coyomeapan, a la Sierra Negra. Cuando me bajé, vi inmediatamente a Lupita, una persona que me llevó a su casa. Te acompaño a ver esta vivienda, una vivienda humilde, una vivienda donde falta agua, donde falta electricidad, donde los servicios de salud no son los esenciales. ¿Y qué me di cuenta? Que tenemos que llevar este progreso hasta el último rincón, seguirlo trabajando como lo hemos hecho en esta gran capital. Tengo un plan para Puebla, 22 compromisos que se hicieron y que están firmados ante notario público. Eso es lo importante, tener ese gran programa. Tenemos una coalición y un compromiso con 5 partidos, pero sobre todo con ustedes los ciudadanos. Se trata de no regresar al pasado, de seguir viendo hacia el frente. Que ningún poblano deje de salir a votar. Este 5 de junio espero tu voto y espero el orgullo de sentirnos poblanos. Muchas gracias. Gracias, candidato, por su participación. De esta manera cerramos la primera etapa, que fue la de presentación. Ahora vamos con la etapa número 2 esta noche, que son poder escuchar las propuestas de gobierno, particularmente con el tema sociedad. En esta etapa los contendientes podrán abordar temas como desarrollo social, seguridad pública, educación, cultura, etnias, grupos sociales, salud y medio ambiente. Iniciamos la ronda ahora con quien tuvo el número 2 en el sorteo, la candidata independiente Ana Teresa Aranda, y le recuerdo, candidata, que tiene usted 3 minutos. ¿Para qué se quiere el poder? Yo creo que es una pregunta que los candidatos debemos responder. Si el poder se quiere para acumular más poder, para acrecentar el poder, para convertir ese poder en una plataforma de lanzamiento para obtener otro cargo mejor, entonces nos vamos a encontrar con gobiernos de maquillaje que dedican los recursos a construir obras faraónicas con las cuales adornarse, pero que no resuelven el problema de la gente. Por eso, lo que le está urgiendo a Puebla es redireccionar la brújula, es poner en el centro del propósito a las personas y sus necesidades. Puebla es el 4º estado más pobre del país. Así lo dejó el PRI hace 6 años y así nos los va a entregar Rafael Moreno Valle. Somos el primer lugar en mortalidad infantil y el 4º en muertes por hambre. Y bueno, dice la Biblia que ahí donde pones tu tesoro, ahí tienes el corazón. Y en Puebla ha quedado claro que en el corazón de este gobierno no están los pobres. Y para muestra un botón, este gobierno se ha dado el lujo de gastar 7.300 millones de pesos para construir el Museo Barroco, mientras que al combate a la pobreza no le ha podido dedicar ni 450 millones en lo que va de esta administración. Si nos referimos al tema de la salud, las cosas no están mejor. A pesar de la construcción de hospitales y de centros de salud, la escasez de médicos y de enfermeras es una constante. La carencia de material y equipo médico, la carencia de material de curación y la falta de medicamentos hacen que los poblanos pasen un verdadero calvario cuando se ven obligados a requerir atención médica. Pero quienes más sufren la insensibilidad de este gobierno son los más vulnerables. Las mujeres que padecen violencia, los discapacitados, los adultos mayores, nuestros hermanos indígenas y desde luego los niños. 7 de cada 10 viven en pobreza. Por eso urge un golpe de timón. Los poblanos queremos un gobierno que le sirva a la gente, que combata de frente la pobreza, que en lugar de fomentar clientelas políticas construya ciudadanía, que implemente presupuestos participativos para que sean los ciudadanos quienes prioricen a dónde deben ir los recursos. Un gobierno que se atreva a revertir la privatización del agua en la capital del estado, que cancele los proyectos de muerte y que resuelva de fondo el tema de los apagones en la Sierra Norte. Queremos un gobierno que piense en la Mixteca, en la Sierra Negra y en todo el estado como si fuera solamente un solo ente. Muy bien, gracias, candidata, por su participación. Vamos ahora a escuchar quien ocupa la posición número 3 esta noche y es la candidata Blanca Alcalá Ruiz. Adelante, por favor.
Yo le preguntaría a los poblanos, ¿qué nos han dejado estos 5 años de gobierno del PAN? ¿Más pobreza? ¿Más desigualdad? ¿Más desempleo? ¿Más impunidad? ¿Más abuso de poder? Bueno, efectivamente aquí ya se ha dicho, somos el 4.º estado más pobre del país, el más desigual. Estamos utilizando en este momento muchos de los recursos solo para atender obras faraónicas y no para atender la pobreza. Definitivamente hoy el 70% de la población que está ocupada lo hace en condiciones de informalidad. Necesitamos dar un cambio de rumbo y este cambio de rumbo necesita decisiones contundentes. Por eso he decidido cambiar el destino de Casa Puebla. De ninguna manera. Los poblanos tienen que pagar por quien ocupa Casa Puebla. Necesitamos crear ahí un nuevo centro de innovación tecnológica, un centro de emprendedores para todos los poblanos, que se fomenten empleos. Hoy gastamos 120 millones de pesos para quien ocupa Casa Puebla. También vamos a destinar otros recursos que hoy se utilizan de manera realmente artificiosa, como es la promoción y la imagen personal, para dejar de gastar en ello. En lo que va del sexenio, llevan 1.500 millones de pesos en este rubro. En mi caso, vamos a destinar ese dinero a direccionarlo de manera más adecuada. Por supuesto, vamos a invertir en lo que implica un programa integral en el campo. Vamos a invertir 300 millones de pesos en capital semilla para los emprendedores. Vamos a hacerlo para utilizar 150 millones de pesos para un programa del médico en tu comunidad, que haya ginecólogos, que haya pediatras en cada una de las más de 1.300 unidades hospitalarias que existen en el estado. Por supuesto, vamos también a reconstruir muchos de los caminos que hoy están destrozados, 670 millones de pesos para empezar el primer año. Y claro, vamos a darle prioridad también a los otros temas de política social, a los de la cultura. Hoy, la verdad es que la cultura sigue siendo el mayor orgullo de los poblanos y desafortunadamente nos hemos quedado en el fachadismo, nos hemos quedado simplemente en el espectáculo. Además de revisar todo el patrimonio edificado, además de poder conservarlo, vamos a darle sustentabilidad a todos los museos de Puebla. De manera particular, me propongo revisar el caso del Museo Barroco. No puede ser que en los próximos 25 años los poblanos acabemos pagando por un solo inmueble algo así como 7.000 millones de pesos. Esto es parte de lo que no puede suceder. Esto es lo que vamos a corregir. Vamos a darle verdadero énfasis a la política social. Gracias, candidata, gracias por su participación. Vamos ahora a escuchar a quien ocupa la posición número 4, es la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Roxana Luna Porquillo. Adelante, candidata. Miren, de los 6 millones que somos, 4 millones aproximadamente viven en pobreza. Estoy segura que cerca de 1 millón de personas no tuvieron el día de hoy que comer. Este gobierno no mejoró la alimentación, la educación ni la salud. Esto no es avanzar. Por eso he propuesto el sistema alimentario, comedores populares, estancias infantiles en las 611 juntas auxiliares para apoyar a la mujer. Faltan médicos y medicamentos en las clínicas y en los hospitales. El 60% de la población no tiene servicio médico. ¿A dónde están llevando el futuro de Puebla? Por eso propongo el programa Médico en tu Casa, para atender a los más desprotegidos. La educación hay que tomarla en serio. Tenemos que ser mejores ciudadanos y mi principal anhelo es crear una sociedad educada. Actualmente, ustedes saben que el 40% de las escuelas no tienen drenaje, el 29% no tienen luz. Este gobierno ha gastado cerca de 700 millones en todo este periodo, en todos los 5 años, en imagen pública. Ese recurso yo lo destinaré en baños, aguas, infraestructura para las escuelas. A los estudiantes les quiero proponer el sistema beca salario, a los de secundaria 300 pesos, a los de preparatoria 500 pesos y a los de universidad 700 pesos. Acordaremos con los transportistas reducir el transporte al 50%. El servicio social será remunerado para los estudiantes. Regresaremos a las comunidades. Ayudaremos con incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes recién egresados, a personas de la tercera edad y a personas vulnerables. Por eso propongo un día para el sector de la mujer, que pueda tener un día de asueto a todos los que trabajan en el servicio público. A todo el comercio le pediré que se sume y a los empresarios le haremos un descuento en el impuesto sobre la nómina. Este gobierno nos mintió. ¿Se acuerdan del crédito a la palabra? ¿Se acuerdan del Instituto de Adultos Mayores? Pues en mi gobierno lo haremos realidad.
En la cultura estaremos implementando de manera urgente la Secretaría de Cultura y regresando el Festival Palafoxiano. ¿Saben por qué Puebla es más pobre? Porque estos gobiernos priistas y panistas les convienen. Han empobrecido a la gente para que en campañas políticas les regalen la sombrilla, el rotoplas, las mochilas, las despensas. ¿Acaso ustedes creen que ellos son los que compran las cosas? Pues no, señores, esto sale del recurso que le quitan a los programas sociales. En mi gobierno, la política de desarrollo va a estar garantizada para mejorar la calidad de vida de los poblanos, que se gaste en inversión y no en gastos. Gracias, candidata. Es el turno de escuchar a quien ocupa la posición número 5 esta noche, y me refiero al candidato José Antonio Gali Fallar. Adelante, candidato. En mi gobierno pondré a las personas en el centro. Mejor atención médica. Hoy se ha invertido más que nunca en salud. Ahí están los centros médicos, los centros de salud ampliados. Como presidente municipal hicimos 7 centros de salud en las juntas auxiliares, trabajando de fuera hacia adentro, comprometiéndonos y firmando ante notario, que eso es lo más importante. Claro, como les decía de Coyomeapan y de Doña Lupita, hace mucha falta acercarse porque faltan medicamentos, médicos que cada 24 horas estén trabajando, que los fines de semana estén muy atentos de las necesidades. Eso vamos a hacer en este gobierno. Detección oportuna de enfermedades. Los niños de preescolar, los niños de kinder necesitan tener mayor atención. Yo les digo que con la autorización de sus familias, de sus padres, vamos a estar haciendo análisis clínicos. ¿Para qué? Porque estas enfermedades hereditarias que vienen acarreando, como puede ser la diabetes, como puede ser el cáncer, puedan ser detectadas a tiempo para tener mejores jóvenes en un futuro. Y eso está firmado también ante notario. Uniformes públicos gratuitos en todas las escuelas públicas. Estos uniformes se entregaron en las primarias, yo los entregué en las secundarias de la capital, lo haremos en las primarias y en las secundarias de todo el estado. Esa es una forma de ayudar directamente al bolsillo de los poblanos. Una red de estancias infantiles. ¿Qué me han pedido las mujeres? ¿Qué hemos visto? Que esos niños necesitan más atención. Esta red de estancias infantiles, donde tendrán alimentación, donde tendrán todo el esparcimiento para que cuando sean devueltos a sus casas, pues estén en las mejores condiciones todos estos niños, y se hará en las principales cabeceras municipales. Computadoras en preescolar. Lo hicimos en el municipio con la Fundación UNETE, lo haremos en todo el estado. Necesitamos entregar computadoras desde kinder para que los niños desarrollen su capacidad física e intelectual. Ese es el gran compromiso también de los 22 que firmamos ya ante notario público. Equidad salarial para las mujeres. En mi gobierno, todas las mujeres ganarán exactamente el mismo sueldo que los hombres, ni un peso menos. Esto es de gran importancia. Atención especializada a personas con discapacidad. Lo hicimos ya en el municipio. No solo crear la dirección, sino atendida por personas con discapacidad. ¿Quién mejor que una persona con discapacidad va a entender el problema que tienes? Eso vamos a hacer en el estado, en el DIF estatal. Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas. Está firmado y comprometido. Se crea una subsecretaría de atención a los pueblos indígenas. Decía, trabajamos de fuera hacia adentro, lo haremos igual en todo el estado. En esto, los indígenas tienen una posición muy especial, sobre todo como lo hicimos en Canoa, Azumeatla y Resurrección. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y para cerrar este bloque, y de acuerdo a la lógica que hemos tenido, vamos a escuchar ahora a quien ocupa la posición número 1, y es el candidato Abraham Quirós Palacios. Adelante. Sí. Veo a la sociedad poblana sumida en una lamentable situación de crisis que nunca podrá superar si continuamos con más de lo mismo, es decir, con gobiernos que tienen como principio y guía de sus acciones a la corrupción. Está probado que la corrupción es la madre de todos los males sociales y que las políticas que vienen aplicando desde décadas atrás los gobiernos del PRI y del PAN, en lugar de ser la solución a aquellos problemas, son justamente la fuente de los mismos. Puebla, desafortunadamente,
ocupa el tercer lugar nacional en actos de corrupción. Un dato que por lo demás no debemos pasar por alto, porque por la corrupción Puebla padece una profunda desigualdad social. Puebla padece robos a los ductos de Pemex. Puebla padece de pobreza. Puebla vive en una inseguridad rampante y es a la vez el paraíso de la impunidad. Su gobierno es autoritario y mantiene en sus cárceles a presos de conciencia. Deja una enorme deuda pública que pretende que la sociedad la pague. Eso está por verse. La corrupción se extiende incluso a todos los sectores, actividades, niveles e instituciones públicas y privadas. Los casos de los cuerpos policíacos, los partidos políticos y el INE ilustran bien los motivos por los cuales los ciudadanos desconfían de ellos y los tienen en percepción negativa y hasta incluso de rechazo. El INE, por ejemplo, organiza elecciones que son profundamente inequitativas desde el punto de vista de las prerrogativas financieras y por encima de ello permite que las diversas encuestas sobre preferencia electoral sean utilizadas como armas de influencia, sin decir nada, callándose la boca, sin hacer ningún comentario. Pero también permite que estos partidos rompan los topes de campaña y tampoco dice nada. Gracias, candidato. Cerramos de esta manera el bloque de propuestas con el tema de sociedad para dar paso al bloque de réplica. Usando la misma lógica del arranque esta noche, le pregunto a la candidata de la posición número 2, Ana Teresa Aranda, si desea hacer uso de su derecho de réplica. ¿Candidata? Sí, y esta réplica va para el señor Gali. Lo escucho decir que no se debe apoyar el regreso del PRI. Y le tengo noticias, porque el PRI no se ha ido, señor Gali. Moreno Valle, Lozano, Carrasco, Euquid, Riestra y usted son y vienen del PRI. Solo que la versión pitufa del tricolor está para llorar y nos ha salido carísima. Ustedes se han burlado del pueblo, haciéndole creer que por firmar ante notario van a cumplir. Pero la primera responsabilidad que usted se obligó a terminar, que fueron 4 años y 8 meses de gobierno municipal y que firmó ante notario, no la cumplió. Y no trabajó tampoco de afuera hacia adentro. Pregúntele a los vecinos de Resurrección y Canoa cómo han sufrido persecución y cómo su ayuntamiento llevó a los presidentes auxiliares a la cárcel. Eso es dolor, señor Gali. Gracias, candidata, por su participación. Vamos ahora con la candidata Blanca Alcalá Ruiz. ¿Desea usted hacer uso de su derecho de réplica? Sí, por supuesto. Y también adelante, por favor. Por supuesto, mi pregunta también va para el candidato Gali. Me gustaría saber de qué manera van a resolver o cómo nos pueden explicar que hoy los indicadores de salud sean tan desafortunados en el Estado. Por cierto, la inversión que se ha hecho prácticamente ha sido federal y hoy tenemos el primer lugar en tasa de mortalidad infantil, el cuarto lugar en el peor estado para que las madres puedan precisamente acceder a la maternidad. Hace poco en Atlisco, una mujer antes de dar a luz desafortunadamente murió. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién les va a creer si no lo hicieron en 5 años? Porque no redituaba, porque no vendía, porque solamente les interesan las obras de pantalla. Bueno, solo así podemos explicar todas las construcciones a orillas de la carretera. Seguramente ese fue parte de lo que le mandaron ubicar su jefe y ahora, ¿cómo vamos a pensar que realmente les va a interesar atender la salud de los poblanos? Eso, que efectivamente sí es necesario, es importante y es prioritario para la población. Gracias por su participación, candidata. Les recuerdo, tienen 1 minuto en esta ronda de réplica. Candidata Roxana Luna, ¿desea hacer uso de su derecho? Adelante, por favor. Sí, solamente comentar que si efectivamente estamos participando 3 mujeres, no es un reconocimiento al Estado.
ha sido porque las mujeres nos impusimos mediante los juicios de protección para poder participar en este proceso electoral. Es un gobierno que no ha permitido la participación de la mujer y hoy estamos aquí dando la cara, dando la batalla porque estamos aportando a la democracia de Puebla. Quiero hablar de los arcos de seguridad, un programa que consistió en una forma de garantizar seguridad a los poblanos, que por cierto, uno de ellos ya ha sido asaltado. En mi gobierno garantizaremos una policía de proximidad que pueda estar capacitada y lo más importante, recuperar los espacios de la delincuencia que los han ido absorbiendo. Además, el helicóptero con el que se mueve este gobernador lo pondremos en manos de seguridad pública para que vigile el sueño de los poblanos. Gracias, candidata. Vamos ahora con el candidato Antonio Gali Fayad. ¿Desea hacer uso de su derecho de réplica? Tiene un minuto. Sí, muchas gracias. Pues yo quisiera decir que una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí está la candidata del PRI con su verdadero coordinador, con el padrino, con Mario Marín, un gobierno de 6 años que dejó al Estado endeudado, que dejó al Estado en la pobreza. Por eso hablo de no regresar al pasado, de seguir construyendo al futuro, independientemente. Una candidata que cuando presenta su declaración 3 de 3 no nos dice la verdad realmente, que nos diga mejor a dónde está y por qué omitió su casa, por qué omitió las 45 casas o el edificio que tiene. Si vamos a trabajar con un gobierno como el que hemos hecho hasta ahora, un gobierno que ha demostrado el orgullo, un gobierno que ha devuelto pueblos mágicos, un gobierno que tiene otra capital, yo no quiero regresar al pasado y no quiero regresar a un pasado que ha lastimado tanto a las poblanas y a los poblanos. Yo sí quiero seguir avanzando como cada una y cada uno de ustedes. Gracias por su participación, candidato. Vamos a finalizar este derecho de réplica con el candidato de la posición número 1, Abraham Quirós Palacios. Adelante, candidato. Sí, yo solamente tengo una pregunta para el señor Antonio Gali. Cuando tomó posesión del cargo de presidente municipal, si no me equivoco, juró que cumpliría su gestión de los 3 años. Y sin embargo, quisiera preguntarle qué pasó, nada más. Muy bien, gracias, candidato Abraham Quirós. Terminamos esta ronda de réplica para dar comienzo al derecho de contrarréplica, comenzando con la candidata Ana Teresa Aranda. Pues sí, yo quisiera utilizar este derecho de contrarréplica para decirle a mi amiga Roxana que a mí no me queda el saco de no haber defendido en Puebla estos últimos años a los poblanos y no haber estado peleando en contra del abuso y pues de todo este atropello que hemos padecido. Y solo quisiera poner como muestra, seguro soy la única de los partidos que participó en esa coalición que no votó, aquí está, miren, mi boleta, yo no voté por Moreno Valle. Para mí verdaderamente esto es un orgullo. Y luego pues me preocupa lo que dice el señor Gali, porque es increíble el sometimiento del PAN cuando sale a decir que la casa de usted, señor Gali, cuesta 1.200.000 pesos. Yo voy a poner aquí el cheque que me acaba de dar Finanzas del regreso a mi fotomulta y voy a hacer una vaquita para pagarle su casa en 1.200.000 pesos, señor. Lo vamos a convertir en el Museo de la Ignominia. Gracias, candidata. Vamos ahora, y le recuerdo, candidata Blanca Alcalá, que para este derecho de contrarréplica tiene 1 minuto. Por supuesto, les diría que miente como han mentido todos estos tiempos. Es falso y lo único que han hecho a lo largo de todos estos días es como suelo hacerle este gobierno y usted también, manipular la información y sobre todo iniciar una campaña de difamación. Fui la primera candidata que decidió presentar sus 3 de 3. Usted no lo ha podido hacer y no lo ha podido hacer porque ahí sí es inexplicable cómo decirle a los poblanos que efectivamente tan solo una casa tiene un importe mayor de 70 millones de pesos. No contemos las obras de arte, no contemos todo lo demás que tiene que ver con su departamento en Miami, con su avión, con las casas que tienen también en La Vista, con lo que tienen en Acapulco. Y por otro lado, la verdad es que yo no tengo dueño. Yo no soy empleada de absolutamente nadie. En mi caso, soy una profesional. Me debo a los poblanos y a los poblanos les voy a responder. Es a ellos a quien les deba. Ojalá y usted, si quiere, le ayudo a presentar su 3 de 3. Por hoy empezamos. Gracias, candidata. Vamos ahora con
La participación en su derecho de contrarréplica de Roxana Luna, candidata, le recuerdo, tiene 1 minuto. Lo que he propuesto requiere recursos y esto implica cambiar la forma de gastar. Es inexplicable que el 80% del presupuesto de Puebla esté en gasto corriente. Moreno Valle despidió a 15,500 empleados. En mi gobierno la austeridad no se hará con despidos. Todos los trabajadores tendrán seguridad y además prestaciones. La austeridad será un hecho con las personas de primer nivel, los trabajadores. Hay que ser congruentes con el bienestar de la gente. Reduciremos el salario del 30% a los funcionarios, a los diputados, a los magistrados, a los partidos políticos, al Instituto Estatal Electoral. Lo más importante es combatir la corrupción y no seguir pagando la carrera presidencial de un gobernador desde aquí, desde Puebla. Con estas medidas vamos a garantizar recuperar 15,000 millones adicionales para el desarrollo social. Ahora sí, un presupuesto para que se pueda garantizar la calidad de vida para los poblanos. Gracias por su participación, candidata. Vamos con el candidato Antonio Gali Fallada en su derecho de contrarréplica. Por favor, adelante. Por supuesto, en solamente 2 años cumplí los 18 compromisos. Ahí está Puebla, ahí están los programas. Pero además, aquí están mi declaración 3 de 3 presentada el día de hoy. Y no solamente eso, también presenté la declaración 2011, antes de ser secretario de Infraestructura y presidente municipal. Con esto demuestro claramente que mi patrimonio, ya que he sido empresario por muchos años, yo quisiera saber si ustedes que no han sido empresarios, ¿cómo es posible que hayan hecho esa fortuna? De igual manera, estamos totalmente limpios. También se está presentando no solamente 3 de 3, no solamente 2011, sino también lo que es la investigación que realizó la PGR, donde está totalmente archivada y donde se revisaron, y dice claramente, la declaración 2009, 2010 y 2011. Con esto dejo muy claro de dónde viene mi patrimonio y por qué quiero ser gobernador. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a cerrar este bloque con el candidato Abraham Quirós. Sí, yo quisiera aprovechar este tiempo para decirles que Morena propone en otro rubro que la cultura política sea modificada, se empiece a modificar en términos de todo un proceso de educación, de inculcación de actitudes, de valores, de normas y patrones de conducta apegadas a los principios de solidaridad, cooperación y espíritu colectivo de la sociedad mexicana, que le son tradicionales y van con sus modos de ser. Eso es lo que propongo como parte de las tareas que realizaría Morena una vez que llegue al poder. Gracias, candidato. Cerramos de esta manera el bloque. Continuamos con la etapa 2. Les recuerdo propuestas de gobierno. Toca el tema economía. Los contendientes podrán abordar temas como desarrollo económico, empleo e inversión. Iniciamos la ronda con quien obtuvo en el sorteo el número 3, que es la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Candidata, tiene usted a partir de este momento 3 minutos. Puebla es un estado de enormes contrastes y también de enormes disparidades. Algunos afirman que las cosas en materia económica están muy bien. La verdad es que me gustaría ser tan optimista como algunos seguramente lo señalan. Sin embargo, muchos de los datos nos dan indicadores totalmente diferentes. Tan solo el crecimiento en los últimos 5 años ha sido menor en un 4.5%. El 62% de la inversión pública se ha concentrado solamente en la zona de Angelópolis. Diferentes mediciones nos colocan en el lugar 22 en materia de competitividad, 17 en dinamismo económico, 15 en capacidad para generar empleos. ¿Qué pasa en Puebla? La respuesta es muy sencilla. Se dejó de invertir en lo necesario, solamente se utilizaron las cosas para aquellas cosas pantalla, aquellas cosas que realmente sirvieran solo para presumir, solo de imagen. ¿Qué es lo que yo les propongo? Como les dije desde el inicio, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a tomar decisiones contundentes. Necesitamos que de los 7,000 millones que se destinaron a la obra pública y que hoy, desafortunadamente, el 85% se fue para empresas que no son poblanas, podamos revertirla para los empresarios de Puebla. Por supuesto que yo
voy a llevar a cabo un programa que tenga que ver con que Puebla le compra a los poblanos y que los poblanos también sean los que construyan en Puebla. Vamos a iniciar una política de incentivos fiscales que sea de veras, que efectivamente temas como el impuesto sobre la nómina pueda ser decreciente, pero que también vaya vinculado con las políticas del primer empleo, que vaya vinculado con las oportunidades de las mujeres, que podamos crear la banca de la mujer, no créditos de 1,000 pesos, por favor, necesitamos cosas serias. Por supuesto, junto con ello, vamos a detonar las vocaciones del Estado. Vamos a buscar que los temas de agroindustrias, de universidades, de tecnologías de la información, de unidades médicas y hospitalarias definitivamente se conviertan en una realidad. Y más aún, vamos a buscar que incluso en muchas de las licitaciones de las compras del gobierno podamos lograr que también existan en el marco de la ley puntajes adicionales para todos los empresarios. Necesitamos realmente una política de desarrollo regional. Como ello, sin duda, la derrama económica podrá ser una realidad. Necesitamos incluso el poder pensar que las verdaderas oportunidades de los trabajadores de Puebla pues no se vayan en la construcción de una rueda de la fortuna, mucho menos en un mini teleférico. Requerimos ser sensibles, ser sensatos, ser capaces y sobre todo hablarle de frente a los poblanos, decirle cuánto tenemos, no deudas que sean simplemente engañosas, no un tema en donde se despiden, como aquí ya se ha dicho, a más de 14,000 empleados y la nómina del gobierno del Estado siguió con un incremento de 44% en los últimos 5 años. Esas son las cosas que no pueden seguir, esas son las cosas que me propongo cambiar. Gracias, candidata, por su participación. Vamos ahora con la candidata Roxana Luna Porquillo. Tiene usted 3 minutos. Adelante. Sus grandes proyectos se concentraron solamente en Puebla capital, dejando en desempleo a miles de empresarios del estado de Puebla. En este momento tan importante, cuando hay falta de empleo, se actuó en contra de todos los municipios. Olvidaron a los 216 municipios restantes del estado de Puebla. Mi estrategia va a ser fortalecer al mercado interno, el fomento a emprendedores en 4 rubros: en turismo, en campo, en tecnologías y MIPYMES. Puebla necesita empresas prósperas, gente trabajando y familias con mejores ingresos. En todo el mundo las MIPYMES es una forma de generar empleo y por eso estoy convencida que es algo que vamos a hacer con todo compromiso. Mi gobierno podrá garantizar que se puedan abrir un negocio por lo menos en 5 días. El pago de impuestos va a ser de manera oportuna. Vamos a dar 1 año y medio de gracia a los empresarios y si jala el negocio, que paguen y si no, no hay bronca. Vamos a generar una Contraloría Social, que la autoridad no sea juez ni parte, va a estar acompañada por las universidades y por los empresarios. Vamos a establecer un consejo técnico, tecnológico y productivo. Vamos a generar de manera urgente la producción del mercado, activándolo con el campo. El gobierno de este panista generó únicamente inversión de cerca de 6,000 millones de pesos en mototractores, por cierto, duplicados en un costo innecesario y que habla de la corrupción. Vamos a garantizar un gobierno en las 7 regiones de todo el estado. Este gobierno, para activar la economía, va a garantizar empresas sociales con los ejidos, con las cooperativas, va a ser una economía social. Vamos a reactivar la producción y la comercialización de hortalizas. Vamos a garantizar y organizar el sistema alimentario poblano. Vamos a garantizar generar infraestructura en el agua para que tengan que producir los campesinos, con una cultura de reuso, captación de agua y el saneamiento del río Atoyac y de la presa Valsequillo. Vamos a establecer áreas de cultivo, vamos a establecer zonas de reserva agrícola para proteger a nuestro medio ambiente y producir. Se van a ampliar todos los sectores turísticos para poder garantizar que todas las zonas de la Sierra Norte, de la Mixteca, puedan también integrarse y no solamente las megaobras de aquí de Puebla capital. Vamos a garantizar un gobierno participativo, un gobierno de la gente que permita cambiar la calidad de vida de los poblanos. Gracias, candidata. Es momento de escuchar a José Antonio Gali Fallar. Le recuerdo sus 3 minutos. Candidata. Gracias. Un empleo y un salario digno no se crean. Por eso, cuando estuvimos en el Consejo Coordinador Empresarial, presenté un decálogo muy puntual, empezando por una regulación base cero. ¿A qué me refiero? Lo hicimos en el municipio. El quitar trámites, el quitar cargas a los empresarios permite mayor inversión
y mayor creación de empleos, que es lo que Puebla ha venido haciendo en los últimos años y seguirá haciendo durante mi gobierno. ¿A qué me refiero con regulación base cero? Teníamos 100 trámites y se redujo solamente a 14. Y en 4 días se vienen resolviendo dentro del ayuntamiento. Regulación base cero es tener confianza. Confianza en el empresariado para abrir negocios, para licencias de construcción, donde inicien sin ninguna regulación al respecto. A eso tenemos que estar llegando. Devolución del impuesto sobre nómina. Hay un impuesto sobre nómina del 3%. Y me alegra mucho que las candidatas y el candidato me hayan secundado en esta petición de regresar un 1% a los empresarios si invierten en ciencia y tecnología y en contratar jóvenes poblanos. Eso es lo que requerimos en las empresas y lo vamos a hacer. Lo que es el desarrollo regional equilibrado, que vengo proponiendo, que he firmado entre los 22 compromisos, un presupuesto donde el gasto, porque conocemos exactamente cuál es el presupuesto. Yo oigo aquí muchas propuestas, pero no oigo ninguna fuente de cómo se pueden realizar. Ese presupuesto estará enfocado en 70-30. 70% será ocupado en el interior del estado para detonar todas las zonas como ya lo hicimos en la capital y que el progreso llegue hasta el último de los rincones, a todas las familias de Puebla. Seguros para el campo. Hablaban del campo. El campo requiere más mecanización, el campo requiere herramientas, el campo requiere semillas y requiere fertilizante, pero fertilizante puntual antes de que inicien las lluvias. Desgraciadamente, el campesino, esa mujer y ese campesino que están de sol a sol, con la cara y el rostro ajado, las manos llenas de llagas, ellos que labran la tierra todos los días, donde llegan esos frutos, esas legumbres a nuestra mesa, merecen todavía más. Por eso, he firmado en uno de mis compromisos que todas las cosechas principales que se hagan en los 217 municipios cuenten con un seguro que los proteja, un seguro que llegue hasta todas las cosechas que se realicen, repito, en el estado, ya sea por cuestiones meteorológicas, granizo, lluvia, heladas. Esas son propuestas concretas, esas son propuestas que lleguen al bolsillo de los poblanos y este compromiso lo vamos a realizar iniciando mi gobierno de manera inmediata. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Abraham Quirós Palacio. Le recuerdo sus 3 minutos. Adelante, candidato. ¿Cómo no? En este tema yo propongo una medida de fondo que consiste en modificar las políticas económicas que han prevalecido durante mucho tiempo en nuestro estado y que solamente han traído marginación, pobreza, exclusión y desde luego desempleo. No ha habido solución incluso para los rezagos que existen en la materia, pero también esas políticas han sido culpables de que nuestro país y nuestro estado en particular siga profundizando su dependencia económica respecto de las grandes empresas transnacionales que no reinvierten aquí sus ganancias, que les dan todas las facilidades para instalarse donde ellas quieren, en contra de los intereses de las comunidades donde son autorizadas para que se asienten. Esas políticas, digo, solamente han dañado a nuestras comunidades, a nuestro pueblo. Por eso propongo una reorientación de la política económica que permita servir al pueblo, que permita otorgar empleo y que junto con la iniciativa privada podamos ir construyendo poco a poco las empresas y el número de empleos que requieren los diferentes pobladores en las distintas partes del estado. Propongo una especie de economía solidaria, de economía social o de economía mixta, si ustedes gustan, donde converjan, donde se pongan de acuerdo tanto el gobierno como la iniciativa privada,
pero fundamentalmente que estén orientadas estas políticas a reactivar el mercado interno y no a saquear los recursos de que dispone nuestra comunidad. Los productores del campo están incluidos también en esta propuesta. A ellos vamos a beneficiarlos con precios de garantía y con el apoyo para sus implementos agrícolas, semillas, fertilizantes y una comercializadora, de tal manera que no pierdan en los procesos de producción que tienen ellos. Muchas gracias, candidato. Y vamos a cerrar este bloque de propuestas de gobierno con el tema de economía con la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante. En lo económico, Puebla tiene grandes inversiones que solo benefician a unos cuantos. Tenemos crecimiento en la estadística y nulo desarrollo para la gente. Somos el estado número 26 de 32 en productividad. La mitad de los que tienen empleo formal tienen salarios muy mal pagados y el 68.5% de los empleos se dan en la informalidad. Somos el estado más desigual de México. Esto quiere decir que en Puebla cada día los ricos son más ricos y los pobres son cada día más pobres. Y esto es increíble pensando que cada año se invierten 14,000 millones en promedio en infraestructura y que, bueno, hay que decirlo, esa manera como se han repartido los recursos, en donde el 70% de ese recurso se invierte en la capital, ha generado pues un abandono gigantesco en el Estado. Las empresas que han sido favorecidas con los contratos, pues no son poblanas, y aunque generen empleos temporales, se llevan sus utilidades en lugar de invertirlas en nuestro Estado. Nos queda claro que la única manera de combatir la pobreza es generar riqueza, pero una riqueza capaz de derramarse para conseguir movilidad social. Pero en nuestro Estado, a pesar de saber que el 84% de los empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas, el gobierno se ha desentendido por completo de apoyarlas. Por eso a Puebla le urge un gobierno sensible, que se la juegue con las empresas poblanas, que brinde facilidades para que crezcan y se consoliden, para que tengan acceso a nuevos mercados, para que se vinculen con diferentes actores económicos y para que fortalezcan las cadenas de valor. Esta va a ser la única manera de asegurar el sostenimiento de miles y miles de familias. Urge, pues, un gobierno que impulse cooperativas. Y esto tiene que ver con la producción del campo. Necesitamos invertir en parques de maquinaria agrícola y de herramienta, que se distribuyan en todo el Estado, que se apueste por un verdadero desarrollo regional de acuerdo a vocaciones específicas. El gobierno de la gente, que será el gobierno independiente, hará del servicio social de los estudiantes el primer empleo. Los jóvenes hoy se quejan de que no tienen empleo porque les piden experiencia y no tienen experiencia porque nadie les da empleo. Es así que en ese cambio de rumbo, en ese redireccionar el gasto, vamos a conseguir que la inversión produzca riqueza. Gracias, candidata, por su participación. Cerramos este bloque para dar paso al bloque de réplica. Les recuerdo que para este bloque tendrán el tiempo tan solo 1 minuto y vamos a comenzar, y le pregunto a la candidata Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz si desea hacer uso de su derecho de réplica. Sí, por supuesto. Adelante. Yo quiero preguntarle al candidato Gali, ¿qué respuestas tiene para los poblanos ante toda la carga financiera que hoy tenemos que pagar los siguientes años? Y no me refiero a la deuda, sé que documentada están 6,000 millones de pesos, sino realmente lo preocupante es qué va a suceder con todo lo que se ha venido abusando de instrumentos PPS, APPs, que al final del día tienen que ver con inversiones como el propio Museo Barroco, con el propio CIS, y más aún, ¿qué explicaciones les vamos a dar cuando hoy el agua es más cara? No la tienen, las mujeres tienen que pararse a las 3 de la mañana, les llega un día a la semana, y definitivamente esta concesión hoy invierte menos que lo que originalmente se pactó, porque usted en sus responsabilidades anteriores sabe perfectamente que no solamente fue tramposa,
sino que exactamente hoy es ilegal. ¿Cómo le vamos a responder a los poblanos? ¿Cómo se va a resolver todas estas cosas? Yo sí sé cómo hacerlo. Gracias, candidata. Vamos ahora a escuchar la réplica de la candidata Roxana Luna Porquillo. Adelante. La mala planeación urbana dificulta la movilidad de la gente para llegar a su trabajo, a su estudio o a su lugar de esparcimiento. Las inversiones de este actual gobierno no hacen más habitable a la ciudad, solo busca hacer negocio dejando de lado la sustentabilidad. Ahí está el Metrobús, otro negocio de este gobierno. ¿Resolvió el problema de movilidad? La gente el día de hoy emplea más tiempo y dinero para poder trasladarse. Por eso voy a desarrollar un sistema de movilidad que garantice mejorar la calidad de movilidad de la gente, que reduzca que la gente pueda utilizar transporte privado. Vamos a generar un reordenamiento del transporte público y vamos a ampliar las líneas del Metrobús con líneas alimentadoras necesarias para que la gente llegue temprano a su trabajo. Se va a crear un sistema eficaz de rutas para que pueda tener una nueva movilidad mediante la bicicleta, que ésta pueda conectar a todos los municipios más cercanos del estado de Puebla. Gracias por su participación, candidata. Vamos ahora con el candidato José Antonio Gali Fayad. Tiene un minuto. Muchas gracias. Yo le diría a la candidata del PRI que volteara a ver al gobierno federal, que tiene más de 64 PPS, que nos explique. Aquí el Centro Integral de Servicios ha ahorrado 88 millones de pesos que los gobiernos priistas pagaban en rentas. Y si hablamos de deuda, yo les quiero mostrar esta gráfica, donde en el gobierno de la candidata hubo un incremento del 13% en la deuda pública del municipio y en mi gobierno esa deuda se redujo en 13%, es decir, más de 80 millones de pesos. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos seguir trabajando para reducir estas deudas como lo acabamos de hacer. También en cuestión de empleo, fui de los que creó 5,000 empleos, habíamos dicho, para jóvenes, llegamos a 9,000 y fue un compromiso firmado ante notario. ¿Cómo? Creando 6,200 empresas que están a la vista de todos, incluyendo en el registro del Seguro Social. Así se trabaja. Muchas gracias. Gracias por su participación. Vamos ahora con el candidato Abraham Quirós Palacios para hacer uso de su réplica. Adelante, candidato. Bien, perdón. En cuanto a la política fiscal, las prioridades y la transparencia en el gasto, yo propongo simplemente que se retome lo que establece la Carta Magna, en el sentido de que los tributos en México deben de ser equitativos y proporcionales. Eso significa que en lo sucesivo no habrá exenciones de pago, no habrá evasiones y cuidaremos que todos los impuestos que se paguen sean con estricta observancia de lo que establece la Carta Magna. Todo mundo debe pagar según la capacidad de lo que tiene. Gracias, candidato. Vamos a cerrar este bloque de réplica con la participación de la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante, candidata. En Puebla se hace la obra más faraónica e inútil y cara de todo el país. Los moches llegan hasta el 40%, es verdaderamente increíble. Un botón de muestra. El metro de vialidad elevada de los famosos puentes, en el DF, donde no son precisamente hermanitas de la caridad, cuesta entre 12,000 y 16,000 pesos el metro cuadrado. En Puebla, y me estoy refiriendo a los 3 primeros puentes que construyó como secretario de Infraestructura el señor Gali, costaron entre 37,000 y 43,000 pesos el metro cuadrado. Y la gente sigue sin servicios básicos en sus colonias. De verdad que esto no se vale. Gracias, candidata. Vamos con la ronda de la contrarréplica y le pregunto a la candidata Blanca Alcalá si hace uso del minuto que tiene para poder tener esta contrarréplica. Por supuesto. Qué pena que no me haya contestado. Le pregunté a cuánto ascendían todas las obligaciones financieras que hoy están ocultas y que tenemos que pagar los poblanos los próximos años. Más aún, qué pena que tampoco nos pueden decir la verdad en por qué hoy el agua no solamente es más cara y están devolviendo, por cierto, ciertos cheques de manera fantasiosa en los últimos días a su nombre.
Qué barbaridad, que se siga pensando en el clientelismo electoral y en la manipulación de los recursos públicos. Pero más aún, ¿por qué no solamente es más cara? ¿Por qué no llega? ¿Por qué las personas tienen que salir solamente una vez a la semana a poder lavar su ropa? Eso es hablar de la gente. Finalmente, les recuerdo que en mi caso sí tengo una propuesta de visión de Estado y no solamente que habla de obras de pantalla, una propuesta que da respuesta a los retos que quieren los poblanos, que identifica cuáles son de manera seria sus preocupaciones, pero también cuáles son de manera seria las soluciones que tenemos que darlo, desde el norte hasta, por supuesto, en la Mixteca poblana, no solamente en la capital. Puebla es mucho más que la zona de Angelópolis. Gracias, candidata. Vamos ahora con la contrarréplica de la candidata Roxana Luna Porquillo. Adelante. Crearemos la Secretaría de Infraestructura y de Movilidad. El agua es otro negocio de este gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa que iba a haber infraestructura en todo el estado, que iba a tener mejor calidad, un menor costo de lo que hay? Y pues no es cierto, se privatizó, se lo entregaron a una empresa nuevamente, Aguas de Puebla. Este gobierno, por cierto, ha escondido los contratos. Somos uno de los más estados de mayor opacidad. Ahora las familias tienen que verse formadas todos los días para garantizar mediante pipas el traslado de agua. El precio del agua se incrementó y nos mintieron ahora en el proceso electoral nuevamente. Como hay una coyuntura, se atreven a regresar el dinero. Entonces teníamos o no razón del exceso del cobro de agua. El agua será en mi gobierno para los poblanos. Ya presenté una iniciativa en el Congreso para garantizar que la administración vuelva a los comités ciudadanos y deje de ser negocio solamente de unos cuantos este recurso tan importante. Muchas gracias, candidata. Escuchamos ahora la contrarréplica del candidato Antonio Gali Fallada. Muchas gracias. Yo le recuerdo a la candidata del PRI que esa heredad de lo que es el SOAPAP nos heredó una deuda de 3.500 millones de pesos, lo que era la caja chica del gobierno. Y heredamos del gobierno, de su coordinador Mario Marín, 9.500 millones de pesos. Y este gobierno ha reducido en un 5% esa deuda, y lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación, precisamente del gobierno del PRI. También comentarles que en mi gestión como secretario de Infraestructura el dato no es correcto. Esos no son los datos de los costos de los puentes, pero independientemente también decirles que comparecí 2 meses ante la Cámara de Diputados y en esta comparecencia pudimos aclarar no solamente los costos, sino también el trabajo que venían realizando los priistas en ese trabajo de construcción de obras inútiles y que no se hicieron en las gestiones. Gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Abraham Quirós para el uso de su contrarréplica. Adelante. Sobre el tema de el Estado, del gobierno, Morena propone un gobierno honesto, porque pensamos que esa es la solución de raíz para todos los problemas, incluso los que se están mencionando aquí. El origen de todo está en la corrupción, como lo mencioné hace un momento. Entonces, pensamos que si se combate realmente a la corrupción, todos los demás problemas que se derivan de eso pueden naturalmente solucionarse. Y naturalmente también debe aplicarse en ese combate a la corrupción la ley de manera estricta y vigorosa para, con rigor para todos aquellos que incurran en ilícitos. Gracias por su participación, candidato. Vamos a cerrar este bloque de contrarréplica con la participación de la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Dice el señor Gali que esos no son los costos de los puentes. Bueno, quien consiguió la información se tardó más de 2 años peleándola en la CAIP, porque en este estado no se puede saber cuánto cuestan las obras, porque todo está guardado, porque la información pareciera que es de uso privado. Y de verdad que es una pena, y todavía nos dice que acudió 2 veces al Congreso y que en el Congreso seguramente lo han de haber aplaudido y lo han de haber felicitado. Pues sí, señor Gali, el Congreso de Puebla está arrodillado, claro que lo debieron haber aplaudido como lo siguen aplaudiendo el día de hoy. Gracias por su participación, candidata. Cerramos el bloque para dar paso ahora, todavía dentro de la etapa número 2, en propuestas de gobierno, al tema precisamente de gobierno.
En esta etapa, los candidatos y las candidatas tendrán la oportunidad de proponer sobre la relación entre los niveles de gobierno, desarrollo urbano, desarrollo rural, relación entre gobierno y sociedad y responsabilidad de los funcionarios públicos. Iniciamos ahora la ronda con quien obtuvo el número 4 en el sorteo previo y es la candidata Roxana Luna Porquillo. Le recuerdo, candidata, tiene usted 3 minutos. Este congreso fue utilizado para garantizar que el presupuesto pudiera beneficiar a los amigos de este actual gobierno. No gobernó para todos. Por cierto, ocuparon a los partidos políticos y también acompañaron estas decisiones. Actuó contra los derechos humanos, le faltó sensibilidad, hablar con la verdad, respetar la libertad de los derechos humanos, el derecho de bienestar. Mediante la fuerza ocuparon al Poder Judicial para imponer el garrote político. Para quienes no se sometieran, entonces cárcel a todos los opositores. ¿Y qué decir de la libertad de prensa? También hubo golpe duro hacia la libertad de expresión. Este gobierno ha cerrado los ojos ante los 216 feminicidios, se ha negado a aplicar la alerta de género. Puebla surge la presencia de grupos delictivos. ¿Ustedes se acuerdan del secretario Facundo Rosas? Sí, de él, vinculado con el robo de combustible, por cierto, también responsable de Chalchihuapan. Eso es la impunidad de este gobierno. 18 meses no va a ser suficiente va a ser suficiente para realizar cambios democráticos que Puebla reclama. Mi gobierno va a garantizar la ley de participación ciudadana, observatorios ciudadanos en donde van a estar acompañados con las universidades y con todos los organismos necesarios para transparentar lo que estamos haciendo. He presentado la reforma de las juntas auxiliares. Vamos a regresar el Ministerio Público, el juez de paz y la policía. La ley Bala va a ser eliminada. Mi gobierno seguirá barriendo la corrupción y la impunidad. Crearé una Contraloría Social que evite que el encargado de compras sea el que se quede con todo el presupuesto de los poblanos. Reitero, no dudaré en encarcelar a todos aquellos que se han hecho ricos con el dinero de los poblanos. Voy a respetar a los presidentes municipales. Voy a garantizar que todas las universidades gobiernen a las mejores personas de este estado. Hoy no van a gobernarnos personas foráneas, por eso llamaré a las mejores mujeres y hombres de esta entidad. Propongo de manera urgente que todos podamos proponer con esta nueva ley de participación ciudadana iniciativas que puedan garantizar la estabilidad económica y lo más importante, que la gente pueda sentirse con un gobierno aliado. Mi gobierno será solidario, sensible, se guiará por el bienestar de la gente, no perderá el rumbo. Cuidaremos a la Sierra Norte, cuidaremos que esas empresas que pretenden imponerse no lo hagan a costa de nuestros recursos naturales. Ahora sí, un gobierno para todos. Muchas gracias, candidata. Vamos ahora con el candidato José Antonio Gali Fayad. Muchas gracias. 4 principios regirán mi administración. Transparencia, como lo hicimos en el municipio más transparente del país. Participación ciudadana, ya están las contralorías ciudadanas. Trámites rápidos y fáciles, combate a la corrupción y a la impunidad directamente. La prioridad de mi gobierno va a ser la seguridad de tus familias. Botones de pánico en transporte público. Esa es una concesión que ya firmamos también ante notario público, ya está realizada dentro de los 22 compromisos y es elemental hacerlo, no solamente en el transporte público que maneja rutas, sino en todo el estado. Más luminarias y cámaras de videovigilancia. Me comprometí al principio de mi administración municipal, había 430 cámaras, hoy hay 1,006 cámaras en solamente 20 meses de gobierno. 1,000 millones de pesos en presupuesto participativo. El presupuesto participativo que se llevó a cabo en el municipio fue fundamental. Fueron 50 millones de pesos. Hoy habrá 1,000 millones de pesos en una bolsa. El presupuesto participativo es el que tú, presidente auxiliar, tú, inspector, tú, director de alguna ranchería, vas a decir en qué obra lo quieres, como se hizo aquí en el municipio. ¿Qué obra? ¿Para cuándo? Si es un drenaje, un agua alcantarillado, un agua profunda, lo que sea, tú vas a decir en qué se requiere. Trabajaré directamente en mi gabinete en el interior del estado. Lo hice en el municipio, trabajando en la calle, dando la cara con los presidentes municipales, con los inspectores, con los presidentes auxiliares. Saldremos 3 días de cada mes. Lo hicimos en el municipio con gran éxito para resolver directamente las necesidades. Oír todos los días
todas las horas, todas las voces, es fundamental para evitar esa burocracia y resolver los problemas. Reducción salarial. En mi gobierno, inmediatamente entrando a gobernar, se va a reducir en un 10% el sueldo del gobernador, de los secretarios y de los subsecretarios. De esa manera nos amarraremos el cinturón para evitar que estos recortes en presupuesto federal afecten más al gasto público. Presentaré una iniciativa para incorporar la construcción política Puebla, el derecho al agua. Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero lo vamos a incorporar y será una iniciativa que presentaré de inmediato al Congreso. Recuperación de espacios verdes, impulso a nuevas políticas. Tenemos ya la recuperación de empresas automotrices, de empresa textil, de lo que es la agroindustrial. Hoy vamos a proponer más industrias, la industria verde, la industria ecológica, la industria eólica y también la solar, para que en todo el estado se detone. También estaremos impulsando la industria hospitalaria. Somos un estado con hospitales, vamos a darle más servicio al país. Muchas gracias. Gracias, candidato. Y a partir de este momento, el candidato Abraham Quirós Palacios tiene también 3 minutos para su propuesta con el tema de gobierno. Adelante. Lo que estamos planteando en Morena, lo he dicho, lo reafirmo ahora, es construir un gobierno democrático, y esto se logra solo estableciendo una comunicación permanente con el pueblo, incorporándolo a la toma de decisiones sobre su vida, sobre lo fundamental, sobre su vida cotidiana, sobre los asuntos de carácter público. Solo de esa forma se garantiza que haya democracia, que es el propósito de mi partido. El gobierno de Morena se propone una gestión completamente honesta, y esto significa que va a actuar, como lo he mencionado también, con decisión en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, las mismas que ahora, por cierto, justo en este proceso electoral, vemos cómo se exhiben entre algunos integrantes de la clase política que pasan de un escándalo a otro, y que no obstante, como si fuera algo banal e intrascendente, se atreven todavía a llamar a la población para que vote por ellos. Ya poco falta que solo reproduzcan la cínica frase del alcalde de San Blas, Nayarit: yo soy honesto, sí robé, pero poquito, y les pido que vuelvan a votar por mí. Debido a esta situación, el gobierno de Morena asume el compromiso de emplearse a fondo para combatir esos y otros muchos delitos que se cometen en Puebla y a nombre de la democracia, pues no hay día que no se sepa de una transacción ilícita, de un soborno, de un arreglo en lo oscurito, de una participación directa de sus funcionarios, de los funcionarios de gobierno en algún ilícito, o de un mando policiaco en el robo de algo, autos, gasolina, etcétera, en un hecho de extorsión, de falsificación, de lavado de dinero, de pederastia, de trata de personas, de secuestros o de compra de votos. Eso es lo que prevalece hoy en Puebla. Por eso afirmamos que nuestro objetivo central, y es nuestra propuesta fundamental, es combatir la corrupción. Morena se compromete a esto de manera seria y fundamental. Vamos a fondo a combatir la corrupción. Muchas gracias, candidato. Y continuando con más de este bloque, corresponde el turno y tiene 3 minutos la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante. Gracias. De todas las crisis que padecemos los poblanos, la peor es la forma grotesca e insensible de gobernar. Es que en Puebla hay un rompimiento absoluto entre gobernantes y gobernados, porque hay una visión vertical del ejercicio del poder. Hoy el gobierno es el principal motor de corrupción. Compra partidos políticos, compra líderes, diputados, alcaldes,
consejeros electorales, medios de comunicación, lucra con la pobreza de la gente, y todo porque en lugar de servir a los ciudadanos, se ha dedicado a servirse de las instituciones para hacer su cochinote y comprar una candidatura presidencial. Pero cuando uno escucha al candidato Gali hablar de tantas y tantas propuestas, pues uno se imagina que ha de querer gobernar como 20 años seguidos el estado de Puebla. ¿Qué se puede hacer en un año, 8 meses y 12 días que durará esta gubernatura? Pues para el gobierno independiente va a ser tiempo suficiente para hacer valer el Estado de Derecho. Eso se puede hacer de inmediato. Vamos a liberar a los poderes legislativo y judicial. De verdad que yo no quiero un Congreso arrodillado, no quiero un Congreso lacayuno, no quiero un Congreso como el que hasta hoy hemos padecido, que el gobernador le dice: firma para que la deuda pública no sea deuda pública y obedezcan, firma para ir a perseguir al pueblo con la ley bala y obedezcan. Quiero un Congreso que represente al pueblo como lo mandata la ley, que haga equilibrios y contrapesos y que ponga en orden hasta a la gobernadora. Y ya basta de tener un poder judicial y una fiscalía convertidos en el garrote del gobernador, que en lugar de impartir justicia y garantizar la vida, la seguridad y el patrimonio de los poblanos, se dedican a encarcelar críticos, a perseguir la protesta social y a amenazar disidentes. El gobierno de la gente le apuesta a la transparencia. No hay mayor apoyo a la corrupción que la opacidad. Vamos a liberar al Instituto de Acceso a la Información Pública para que todo lo que se haga con dinero público se haga también del conocimiento público. Y liberaremos también a la Comisión de los Derechos Humanos, que hasta ahora solo ha sido tapadera de los abusos del tirano. Para lograr esto, quienes encabecen estos órganos autónomos dejarán de ser propuestos por el Ejecutivo, que sean las universidades y las organizaciones sociales las que hagan las propuestas que someteremos al Congreso para su aprobación. Juntos haremos un gobierno austero, transparente, que mire de frente a los ciudadanos, que los escuche, los atienda y trabaje con ellos en la solución de sus problemas más apremiantes. Muchas gracias, candidata. Vamos a cerrar este bloque con la participación de la candidata Blanca Alcalá Ruiz. Candidata, adelante. A lo largo de esta noche hemos visto a un candidato que viene a recitarnos lo que le pidieron que se aprendiera de memoria. Dramático. Lo hemos visto como un candidato que miente, que es tramposo y que al final del día no nos responde a lo que le preguntamos. Dramático como dramático es el Estado de Derecho y la seguridad que se vive en Puebla. Hoy el tema de los derechos humanos aquí ya se ha documentado, de verdad es muy desafortunado. Hay especialistas que recientemente han señalado que Puebla es el tercer estado con mayor datos de corrupción. 9 de cada 10 poblanos, sí, escúchelo bien, 9 de cada 10 poblanos consideran que la administración pública estatal es muy corrupta. La transparencia, por cierto, siempre ha estado a modo. Nunca ha sido la constante de este gobierno hacerlo realmente con cuentas claras. Tenemos reservados más de 1000 expedientes por 30 años en la Comisión de Acceso a la Transparencia. Finalmente, también hay que recordar, el gobernador ha sido el gran legislador. Los procesos en el Congreso son precipitados, se han atropellado, las facultades de todos los alcaldes, por supuesto de las juntas auxiliares. ¿Qué decir de leyes y del retiro como el registro civil, que no solamente ha dejado un saldo mucho más difícil para la población, también ha dejado presos políticos y hasta la muerte de un menor, que es lamentable. Y así podría seguir enunciando muchas otras cosas. ¿Yo qué les propongo? Vamos a hablarnos con la verdad. Por ello he anunciado la creación de la Comisión de la Verdad. Una comisión que abra todos los contratos del gobierno, todos los fideicomisos, esos que hoy definitivamente no nos quieren platicar, de todas las concesiones y qué se ha hecho con ese dinero. ¿Qué ha pasado con lo que pasó, con lo que representó la carretera de cuota de Atlisco o la del Tejocotal? La verdad, nos gustaría muchísimo saber a dónde se fueron todos esos recursos. Pero que quede claro, cuando sea gobernador a partir del 1 de febrero, toda persona que haya usado, que haya omitido, que haya desviado los recursos de los poblanos, la pasarán muy mal el resto de su vida. Tomaremos también otras medidas adicionales, medidas que efectivamente permitan una selección adecuada de todos los que integran los órganos autónomos. Por supuesto, la Comisión
de acceso a la información. Por supuesto, los temas que tengan que ver con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dejemos que ya lo que tiene que ver con el órgano superior de fiscalización deje de ser el garrote político de los alcaldes o bien el incentivo para los procesos electorales. Puebla necesita que le hablemos con respeto, Puebla necesita seriedad y en seriedad vamos a hacer las cosas diferentes en materia de seguridad. Un plan que realmente sea estratégico y que no permita que hoy tengamos policías, jefes y mandos altos que estén vinculados con la delincuencia organizada. Puebla requiere seriedad, señores, requiere que atendamos las cosas y lo hagamos bien. Gracias por su participación, candidata. De esta forma damos por terminado este bloque de propuestas de gobierno para dar paso al bloque de réplicas, donde les recuerdo que los candidatos tienen tan solo un minuto. Comenzamos con la candidata Roxana Luna Porquillo. Adelante. Ustedes saben que Puebla es uno de los primeros estados con mayor obesidad y tiene que ver mucho los fideicomisos, la privatización del agua, fotomultas, transportes, verificentros, alumbrado, deuda pública y hoy el impuesto sobre la nómina. Esto no puede seguir pasando. Hemos luchado mucho tiempo para tener organismos que generen equilibrios en este estado. Por eso vamos a garantizar que los órganos que puedan transparentar, como la CAIP, sean nombrados por los ciudadanos, por las universidades. Lo mismo con la Comisión de Derechos Humanos. Destinaremos mayor presupuesto. No es posible que la CNDH trabaje con un personal de 50 personas. A todos los funcionarios de primer nivel le pediremos el 3 de 3. No podemos permitir que los funcionarios se hagan ricos o los nuevos empresarios por el hecho de haber trabajado en este gobierno. Transparencia, rendición de cuentas y cero opacidad en mi gobierno. Si queremos mejorar, tenemos que transparentar. Muchas gracias, candidata. Y en uso de su derecho de réplica, el candidato Antonio Gali Fayad tiene un minuto. Muchas gracias. Hablando de mentiras, incumplimiento y de decir la verdad, aquí muestro esta gráfica donde la candidata Blanca Alcalá, haciendo una comparación cuando anunció los trolebuses, hizo un proyecto que costó 7 millones de pesos y que nunca se llevó a cabo. De igual manera, en luminarias, anunció que haría 11,000 luminarias y solamente se hicieron 5,000, cuando en mi gobierno se iban a hacer 20,000 luminarias y se realizaron 22,000 luminarias que han permitido dar mucho más seguridad a los poblanos. Aquí se ve quién está hablando con la verdad. Hemos venido a hacer compromisos, hemos venido con 22 compromisos muy concretos y aquí solamente hemos recibido bravatas y amenazas, desgraciadamente. Gracias por su participación, candidato. Ahora vamos, y a partir de este momento, el candidato Abraham Quirós tiene un minuto para el uso de su derecho de réplica. Candidato, adelante. Yo quiero dirigirme a los jóvenes, que muchos de ellos no tienen alternativa ni de educación ni de trabajo. Respecto de la educación, Morena está comprometida a ofrecerles a nivel preparatoria una beca para que sin problemas terminen su bachillerato, y a nivel superior les vamos a ofrecer mayor presupuesto a las universidades públicas, como también vamos a crear universidades para que haya suficiente cupo, matrícula, para que ellos puedan formar una carrera. Morena estará pendiente de la situación por la que los jóvenes atraviesan en nuestro estado. Gracias por su participación, candidato. Vamos a escuchar ahora a la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante. En 2010 los poblanos apostaron por la alternancia. En 2016 ya nadie puede llamarse sorprendido ni engañado, porque ya sabemos para qué quieren los morenogalistas el poder. Lo quieren para seguir haciendo negocios, lo quieren para amasar enormes fortunas, lo quieren para limitar libertades y para pisotear nuestros derechos, lo quieren, en fin, para que su monarquía se extienda a lo largo de los años, y quieren ver a los poblanos dedicados a aplaudir permanentemente, haciendo caravanas y genuflexiones. Lo quieren para acrecentar su poder y extenderlo a toda la geografía nacional. Nuestro voto decidirá si el maximato se queda en una pesadilla local o se convierte en una trágica realidad nacional. De ese tamaño es nuestra responsabilidad en esta elección del 5 de junio.
Candidata, muchas gracias. Vamos a cerrar este bloque de réplica con la participación de la candidata Blanca Alcalá Ruiz. Adelante. Otra mentira más, la que hoy nos han señalado. Seguramente sus asesores no le informaron con exactitud de lo que esto representaba, porque, por cierto, en mi gobierno no se pagaron los 7 millones. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes llegaron y decidieron que necesitaban otro proyecto, aunque no sirviera. Pero le aseguro que cada uno de esos recursos estaba perfectamente solventado y sí le hubiera dado una verdadera solución a los poblanos. Soluciones, por cierto, que son de fondo. Y como esas mentiras, muchas más. Como siempre, quieren confundir a la población, son cortinas de humo, en donde no saben contar lo que son peras ni son manzanas. En mi caso, se hicieron los compromisos que tenían que acreditarse con los recursos que fueron disponibles y, por supuesto, que atendió las verdaderas necesidades de los poblanos, incluyendo las de las luminarias, por cierto. Muchas gracias, candidata. De esta forma cerramos el bloque de réplica para ir con el último bloque de contrarréplica y toca el turno. Les recuerdo que tiene 1 minuto a la candidata Roxana Luna Porquillo. Adelante. En mi campaña he hablado con la verdad. He promovido la participación ciudadana y he incentivado también que la gente tiene que participar. Por eso quiero pedirle a los candidatos en este momento que nos sumemos a hablar con la verdad. Les voy a presentar en un momento más una carta compromiso, en donde todos estemos dispuestos a firmarlas, a hacernos el antidoping y el polígrafo. Yo espero que terminando este debate me acompañen para que lo demos a conocer. No solo se trata que vengamos a enseñar documentos, sino que transparentemos. Esta sociedad ya no cree en los partidos políticos y sí necesitamos darle garantía de que los candidatos que van a gobernar este estado tengan la certeza de decir la verdad, que sean honestos, que no han robado y lo más importante, que son gente sana para el ejercicio del poder. Muchas gracias, candidata. Vamos ahora con el candidato Antonio Gali Fayad y su minuto para su último derecho de contrarréplica. Adelante. Quisiera regresar también al impulso a la cultura y al turismo. Se va a crear una Secretaría de Turismo donde el Consejo de Cultura sea parte importante del mismo, porque hoy el Consejo de Cultura está en gobernación y lo que requerimos es que precisamente esté en esa línea para seguir promoviendo la cultura. También comentar algunas cifras. En cuestión de puntos de internet, se colocaron 530 puntos durante mi gobierno contra 103 puntos del gobierno de la candidata. 847 escuelas fueron intervenidas cuando por ellas 255. 1005 cámaras de videovigilancia contra 114. Ese es un comparativo muy interesante, por eso quería yo comentarlo en este momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Abraham Quirós para su derecho de contrarréplica. Le recuerdo, tiene 1 minuto. Sí, cómo no. Quiero mencionar que, dado que nuestro estado es plural en cuanto a etnias, diversidad étnica, religiosa, sexual, cultural y de otros géneros, Morena está comprometida a respetar esa pluralidad, a apoyar esas identidades o llamadas microentidades, porque pensamos que la fortaleza de una sociedad justo radica en el reconocimiento mutuo de sus tradiciones, de sus actitudes, de sus costumbres, porque solo de esa manera podemos convivir y hacer una sociedad de convivencia plural. Gracias. Muchas gracias, candidato. Toca el turno a la candidata Ana Teresa Aranda. Adelante, por favor. Diga lo que diga el señor Gali, es claro que representamos proyectos diferentes, que tenemos intereses bien distintos, que la candidata independiente viene a servir y que a usted lo mandaron con cientos de millones del erario y todo el aparato del Estado a tratar de mantener a toda costa, a costa de lo que sea, el poder para su jefe. Promete cosas irrealizables, de verdad es increíble. Yo quisiera que hubiera un poco más de seriedad, que no intentara tomarnos el pelo, porque pareciera que usted lo sabe todo, que lo ha hecho todo. Usted sabe muy bien que la única tarea que realmente quiere cumplir es la de brindar impunidad al gobierno saliente. Eso, con un poco de vergüenza, señor Gali, no debería de dejarlo dormir.
Muchas gracias, candidata. Vamos a cerrar el bloque de contrarréplica con la participación de la candidata Blanca Alcalá Ruiz. Toda vez que aquí se usan mucho las comparaciones, sería muy interesante que se hicieran completas. Y entre ellas, destacar que en mi gobierno tuve 6,000 millones de pesos alrededor de los 3 años. En su gobierno, resultado de lo que veníamos haciendo incluso hasta en temas de catastro, tuvo en 2 años 9,000 millones. Y no se diga el resto de los temas de transferencias que el gobierno del Estado, quien realmente es el que ha sido el presidente municipal de Puebla, pues ha utilizado para Puebla. Esa le queda un ejemplo de por qué, en mi caso, ni Mario Marín ni ninguno estaba atrás de mí. Quienes estaban atrás de los poblanos, era precisamente yo, y a quienes les tenía que servir es a los poblanos. Por cierto, lo que no nos han dicho en estas comparativas es que en cada uno de estos, manzanas con manzanas, siempre el costo de la luminaria en su gobierno es mucho más caro, el costo del pavimento siempre es mucho más caro, los negocios, en una palabra, en su gobierno, eso sí, son mucho más caros. Es más, en su administración sí hay negocios. Muy bien, gracias, candidata. De esta forma cerramos esta segunda etapa para dar paso a la etapa final. Vamos a entrar ya a la etapa de cierre, es la etapa de las conclusiones de los candidatos. En esta ronda, quien obtuvo el número 5 en el sorteo es quien tendrá la posibilidad de poder iniciar la ronda de participación y la participación del cierre. Si revisamos, sí, es correcto, vamos con el candidato Antonio Gali Fayad para iniciar esta ronda. Para el cierre, el candidato, le recuerdo que tiene usted 2 minutos. Gracias. Soy un hombre que escucha, se compromete y cumple. Trabajamos 22 compromisos, recorriendo las 7 regiones, la Sierra Negra, la Sierra Nororiental, la Sierra Norte, la Mixteca, la zona de Cerdán, la zona de Tehuacán, la zona centro. Puebla es el corazón de México, y en el corazón de México están las familias, están ustedes. Ese es el mayor compromiso, cerrar un círculo virtuoso en torno al ciudadano, en torno a la persona. Recordemos la historia de Lupita en Coyomeapan. Hay muchas Lupitas y hay mucha gente con muchas necesidades. Tenemos que seguir trabajando unidos en este círculo virtuoso, donde está la sociedad, donde está la familia preponderantemente, como mi familia, que me ha ayudado y que ha trabajado todo este tiempo. Les quiero comentar que en el círculo está desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo social, economía, transparencia, salud, educación, seguridad, que es tan importante. Este círculo tiene que cerrarse y crear confianza, esa confianza que ha creado este gobierno. Hoy Puebla tiene otro rostro, hoy Puebla tiene otra cara, esa cara del orgullo, no la cara de regresar al pasado, un pasado que nos ofendió, un pasado que nos lastimó, un pasado que nos robó la dignidad. Por eso, hoy les pido que este 5 de junio salgamos todos a votar. Digámonos a la comadre, a la tía, a la sobrina, a los hijos, todos salir a votar. Este derecho que tenemos todos los mexicanos y todos los poblanos, tenemos que ejercerlo. Hoy vimos quién trajo los compromisos, quién trajo las propuestas y quiénes solo se dedicaron a atacarme. Pero no importa, seguiremos trabajando. Hoy ese compromiso, repito, de confianza que tenemos con toda la sociedad, lo seguiremos llevando día y noche. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con el candidato Abraham Quiroz Palacios, que tiene sus 2 minutos en este bloque de cierre. Adelante, por favor. Sí, nosotros hemos recorrido los 217 municipios, cabeceras municipales, rancherías, comunidades, etcétera. Y en ese recorrido hemos construido, con base en diálogos directos que hemos sostenido con los habitantes, un programa sólido. Los compañeros de Morena lo saben, los habitantes de los distintos lugares que nos han escuchado y que han hecho favor también de dialogar con nosotros, también lo saben. Y por tanto, tenemos un programa sólido, alternativo, por el cual Morena está luchando y por el cual Morena está invitando a todos los ciudadanos a que lo hagan suyo, porque solo en ese programa radica la posibilidad real de alcanzar un cambio verdadero. Hemos
en este recorrido hemos recogido desde luego todas las demandas, incluso las aquí citadas por los demás candidatos, como el asunto del agua potable, la construcción de carreteras y caminos, el combate a la delincuencia, el combate al autoritarismo, el combate al desempleo y desde luego también otros asuntos que es importante que lo sepan todos los ciudadanos que son recogidos por Morena en su programa, y por tanto en ese sentido hacemos nuevamente el llamado para que conozcan a fondo nuestra alternativa, y si nos apoyan los esperamos el día 5 de junio con su voto para Morena. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, candidato. Vamos ahora con la candidata Ana Teresa Aranda Orozco. Adelante. Esta candidatura ciudadana es de ustedes. Representa el esfuerzo del pueblo por ampliar los canales de participación y abrir la democracia. En Puebla, el 70% de los votantes no tenemos preferencia partidista. Aquí se contabilizan los votos libres y a los que han decidido engrosar las filas del abstencionismo porque ya están hartos de los partidos políticos. Somos, pues, mayoría. Ha llegado el momento de hacer valer nuestro poder. La guerra entre los partidos busca también alejarnos de las urnas, que nos dé asco el proceso electoral, que no votemos para que con sus votos cautivos vuelvan a repartirse el botín. Las encuestas pagadas solo reflejan, en el mejor de los casos, la intención del 30% que sí tienen partido político y que con frecuencia son votos cautivos, producto de la amenaza, de la compra o de la conveniencia. Debe quedarnos claro que el único propósito que persiguen quienes publican estas mediciones es convencer a los ciudadanos que no tiene sentido ir a votar, porque ya todo está decidido. Si en Nuevo León los votantes le hubieran creído a las encuestas, no tendrían hoy gobernador independiente. El movimiento independiente se alimenta de tu voto. No ir a votar, abstenerse, es permitir que nos sigan malgobernando los mismos con las mismas mañas. Así que tiene que quedar bien claro, no estamos tratando de dividir, estamos trabajando para unir a esa mayoría silenciosa para que se conviertan en votantes independientes. Y otra vez, son los jóvenes los que definirán esta elección, porque son casi la mitad del padrón electoral. Su rebeldía, su coraje harán la diferencia. Muchas gracias, candidata. Vamos a escuchar ahora la participación de la candidata Blanca Alcalá Ruiz. Adelante. Amigas y amigos, ya tuvieron la oportunidad de escuchar distintas propuestas que son reales y propuestas que son de pantalla. En mi caso, he presentado desde los primeros días de campaña una propuesta de visión de Estado, con retos claros, compromisos establecidos y por supuesto propuestas. Es más, tengo ya elaborado un presupuesto que pueda dar respuesta a todas estas necesidades. Dicen por ahí que cuando más oscuro se ve es que ya va a amanecer. Y les tengo buenas noticias, en Puebla ya va a amanecer. Y va a amanecer con una Puebla blanca, con una política blanca que definitivamente le dé respuesta a la inseguridad y que ponga fin a la represión, con una política blanca que le dé atención a las causas más sentidas de los poblanos, a las oportunidades de los jóvenes, a las oportunidades de las mujeres, a los niños, a los ancianos, que dejemos atrás todos estos años de olvido. Por supuesto que también los invito a que entre todos nosotros lo hagamos y lo hagamos juntos. Vamos a rescatar a Puebla. Vamos por una Puebla que a partir del 1 de febrero podamos convivir sin enfrentarnos, podamos ver que podemos participar sin estar peleando, podamos tener una política que sea justa, que sea incluyente. Desde aquí hago un llamado a todas y a todos, a que construyamos de una vez por todas una Puebla para todos. Puebla merece un gobierno que tenga como sustento el respeto a los ciudadanos, la honestidad en su conducción y la ética en su actuación. Desde hoy invito a Ana Tere y a Roxana para que hagamos juntos este esfuerzo. Vamos a dar lo mejor de nosotras mismas.
Les invito a todas y a todos a que hagamos el 5 de junio la gran fiesta de la democracia, pero sobre todo a que rescatamos a Puebla. Ningún poblano en mi gobierno, ninguna poblana se quedará atrás, ningún municipio estará abandonado, mucho más, ningún poblano será perseguido. Vamos juntos a hacerlos, vamos a cambiar a Puebla, vamos a pensar en todos y vamos a hacerlo. Gracias, candidata, por su participación. Vamos a cerrar este bloque con la candidata Roxana Luna Porquillo. Por favor, adelante. Lo que está en juego no es una elección, es la democracia, es la reconstrucción de este tejido social. Aquí se juega el futuro de Puebla. Para que la política recupere su función, tiene que indignarnos la violencia, la mentira, la desigualdad. Esto no se puede volver normal. Los gobiernos han generado la apatía, la desilusión, y esto no puede seguir así, porque ellos quieren seguir controlando nuestros recursos públicos. No permitamos que su plan funcione. Por ello, insisto en regresar a la política el rostro humano. Luchemos por un pueblo en donde los funcionarios estén con la vocación del servicio, no para incrementar una riqueza personal, donde la economía ayude al desarrollo social, con empleo, con los ingresos para la gente que pueda salir de la pobreza. Luchemos por una Puebla de la niñez, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, que pueda garantizar cambiar su calidad de vida, donde todos los poblanos seamos iguales, donde la justicia sea para todos, los servicios públicos, donde la verdad nos permita reencontrarnos, donde regresemos la confianza a los políticos, donde el ambiente sea la paz. Los invito a votar este 5 de junio por Roxana Luna, por el PRD. Recuperemos la esperanza de ser mejores. A las mujeres les quiero pedir su solidaridad, que con ese amor que formaron a su familia, yo voy a gobernar el estado de Puebla. A los hombres les quiero pedir su tolerancia, su respeto, para garantizar y demostrar que sí, la dignidad se puede recuperar. A los jóvenes les quiero pedir su ímpetu. No nos han cumplido, no tenemos hasta este momento nada garantizado. Vamos, sacudámonos el miedo, la apatía, la desilusión, porque ahora sí, un gobierno para todos. Candidata, muchas gracias. Es así como terminamos este ejercicio democrático que le permitirá a usted, que nos ve y nos escucha, tener más elementos de juicio para emitir su voto el próximo 5 de junio. Queremos agradecer a los medios de comunicación, estaciones de radio, televisión abierta y también en la web, a los portales de noticias que transmitieron esta señal. Señoras, señores, a todos gracias. Soy Vicky Fuentes, muy buenas noches.